No, no, creo Comisiones Obreras, presentamos una denuncia ante la Fiscalía de la Comunidad Valenciana en la que se relatan y se exponen toda una serie de hechos con sus pruebas documentales correspondientes por considerar que de esos hechos y de lo que ahí se relata pudiera derivarse responsabilidad penal. Ello lo hacemos así en base a lo previsto en la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a advertir al Ministerio Fiscal ante cualquier posible delito del que se tenga conocimiento. Comisiones Obreras, a lo largo de todo el proceso largo, como bien sabéis, que se ha venido padeciendo en Radio Televisión Valenciana, hemos ido teniendo a lo largo de ese proceso, desde el primer ERE hasta que ha culminado con el cierre del ente público, conocimiento de toda una serie de hechos que hemos ido trasladando a nuestros servicios jurídicos para que fueran analizando si podían ser constitutivos los mismos de algún tipo de responsabilidad penal. De ahí que hayamos diferenciado también claramente lo que era nuestra obligación como organización sindical actuando en los procedimientos de expediente de regulación, con lo que entendemos que es nuestra obligación de intentar conseguir el mejor acuerdo posible, si fuera el caso. No lo fue en el primer ERE, que como sabéis impugnamos y se declaró nulo, pero sí en el segundo ERE fue posible un acuerdo, donde intentamos alcanzar un acuerdo y entendemos que fue también lo mejor que se pudo conseguir para las trabajadoras y trabajadores del ente. Pero igual que teníamos aquella obligación, también como organización social y democrática, respetuosa con las leyes y comprometida con la defensa de todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, también ahora entendíamos que era nuestra responsabilidad presentar esta denuncia ante la Fiscalía. Los hechos relatados en nuestra denuncia están relacionados con presunta actividad delictiva de los exdirectores generales del ente, José Vicente Villaescusa Blanca, Pedro García Jimeno, José López Jaraba, Alejandro Reis de la Rocha, así como también de los miembros del Consejo de Liquidación, Antonio Hervás García, Carlos Cervantes Lozano y Pau Pérez Blay. Asimismo, nuestra denuncia va también dirigida a los sucesivos miembros del Consell de la Generalitat Valenciana que ha habido desde el año 2000 y desde ese año concretamente también porque es cuando empieza a producirse un endeudamiento reiterado en detrimento de las arcas públicas, con lo cual nuestra denuncia ante la Fiscalía, para que así, si lo estima, proceda a la investigación de los hechos, va dirigida contra todos los directores, contra los miembros del Consejo de Liquidación y contra los miembros del Consell de la Generalitat Valenciana. I el primer que volem manifestar des de la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià és no deixar passar l'ocasió per felicitar i reconèixer tota la tasca que ha vingut fent al llarg de més de 3 anys la Federació de Serveis Públics en l'àmbit estatal, la del País Valencià, l'agraïment i la consideració als nostres serveis jurídics i tècnics. Pense que han fet una tasca impagable i sobretot recordar-se'n de lo que fins ara, fins avui, són les víctimes. I diem fins ara, fins avui, perquè esperem que n'hi hagi altres. Jo voldria considerar o traslladar per què la denúncia ara. Juan parlava d'algo d'això. Per responsabilitat hem presentat la denúncia, per responsabilitat sindical i per responsabilitat ciutadana,
té una afectació gravíssima en quant a un impacte en l'ocupació i en l'acomiadament, el major dels acomiadaments en la història del País Valencià, un impacte sobre l'ocupació no sols en la radiotelevisió pública valenciana, sinó en tot el sector de l'audiovisual, i té una afectació de caràcter social perquè quebra el nostre estatut d'autonomia de manera unilateral. Ho fem per coherència, com a segon element, per coherència en la manera de procedir al llarg de tot el procés de la nostra organització, per coherència en tot allò que hem vingut defensant i defendent en tots i cada un dels àmbits. En les meses de negociació, quan ens han abocat sense remissió possible a la discussió i negociació de 2 zeros, de manera insistent, nosaltres que començàvem a tindre indicis, documentació i testificals que ahir es donen de que això podia acabar on avui estem presentant, ja assabentàvem a les autoritats laborals, polítiques i representatives de que teníem un cert coneixement d'això. I en tercer element, ho fem per compromís. Per un compromís vers els serveis públics essencials per a la ciutadania. I una radiotelevisió valenciana pública és un eix de cultura, de territori, de societat, de seny, que algunes persones en el seu procedir ens han privat a la societat valenciana de poder continuar gaudint d'algo que es manifesta ara que no està i ara que no hi és com a algo estratègic i fonamental. I per acabar, què esperem d'aquesta demanda? En primer lloc, és obvi, no?, que siga admesa. La segona consideració, que hi hagi un reprovament judicial a determinades pràctiques. En tercera instància, que es desmunten els mites i les justificacions i llegendes urbanes que s'han posat damunt de la taula per a justificar lo injustificable d'una gestió absolutament caòtica i desastrosa. En quarta consideració, esperem dignificar tot el treball, esforç que ha patit la gent afectada en primera instància, treballadores i treballadors per milers, i en última instància el que esperem és que aquesta denúncia contribuïsca a assentar noves bases de gestió, de responsabilitat, de compromís i de coherència en l'administració pública i en els serveis públics essencials. Ixe és el nostre interès, ixe és el nostre compromís i aquesta ha sigut la nostra manera de procedir. No ens ha guiat cap calentura d'atemptar contra un govern d'un determinat color. S'ha obrat, s'ha articulat des de la coherència, des de la responsabilitat i des del compromís. I acaba, insistís conforme ha començat, agraint, sentint-se molt orgullós de pertànyer a una organització que és capaç, en els pitjors dels moments, en els àmbits més dramàtics que se li poden presentar de conflicte per a les persones, per a la societat, de mantenir seny, de mantenir coherència i de mantenir
responsabilitat. Yo intentaré, a fin de que tengan por lo menos unos elementos de juicio que les permitan razonablemente entender que la denuncia interpuesta no es un capricho, no es una reincidencia de algunas que se vienen oyendo interpuestas por otros agentes, sino que tiene una entidad propia y tiene suficientes, a nuestro juicio, indicios de hechos delictivos como para que la Fiscalía proceda a su admisión y se abra ante el juzgado o tribunal correspondiente la fase de instrucción y de averiguación del delito. Y a ver si soy capaz de intentar resumir en 3 o 4 bloques los hechos que ponemos de manifiesto en nuestra demanda. No es una demanda pequeña, es una demanda que consta de 53 folios donde no se está contando la vida del denunciante, sino que todo tiene que ver con hechos que intentamos ligar con sus correspondientes tipos penales, obviamente de manera indiciaria y sin perjuicio de a quienes se señala como posibles autores o colaboradores en los delitos que aquí manifestamos, la Fiscalía proceda a imputar a estas personas o a otras cualesquiera de las que de la averiguación del delito se produzca, en su caso, que haya podido existir una participación en los mismos. Los bloques serían claramente, por un lado, la existencia de fraude en la financiación de Radio Televisión Valenciana, por eso hablamos desde el año 2000, y brevemente esto significa que cuando se constituye Televisión Valenciana mediante ley, la ley de creación, existe y la propia ley contiene cuáles ha de ser, de qué manera se ha de financiar Radio Televisión Valenciana, tanto el ente público como las sociedades mercantiles que de él pendan y que después resultaron ser la Radio Valenciana y la Televisión Valenciana. Bien. En esa ley de creación lo que se decía es que, puesto que se presta un servicio público, ese servicio público vendría, su gestión, su capacidad de hacer su financiación vendría dada, por un lado, con la publicidad y por los medios propios que pudiera hacer mediante publicidad, transferencia de programas a tercero, venta, todas estas cosas que todos conocéis en los medios, y en todo aquello que no alcanzara, que obviamente no alcanzaría por el propio servicio público que realiza, por medio de transferencias de crédito de la Generalitat Valenciana. Decir que es un hecho significativo que todos los presupuestos de Radio Televisión Valenciana, como de cualquier otro ente público, se consolidan y conforman los presupuestos generales de la Generalitat Valenciana anuales. Por tanto, de ahí que hay conocimiento desde el principio hasta el fin de cuál ha sido la gestión, el presupuesto, los endeudamientos de Televisión Valenciana. ¿Qué ocurre en el 2000 y cuál es el punto de inflexión? Pues el punto de inflexión se produce en que la Generalitat Valenciana, el Consell de la Generalitat Valenciana, decide no realizar las aportaciones del déficit presupuestario producido al final del ejercicio, sino decir, oiga, acuda usted a la financiación bancaria, yo lo avalaré y vamos produciendo que no haya equilibrio presupuestario, salvamos la campana, no aparece en los presupuestos anuales de la Generalitat ese equilibrio presupuestario, porque cuando se produce la elaboración de los presupuestos ya se conoce que son deficitarios y, por tanto, en lugar de realizar la aportación a principios del año siguiente, una vez producido ese déficit, pues lo que hacemos es esa ocultación. No pasa por fase de presupuestos, sino que nosotros somos avalistas. Como avalistas, lo que hacemos es pagar a los vencimientos, que los vencimientos no son inmediatos, sino que los vencimientos van atrasándose en el tiempo, como cualquier crédito de cualquier particular. Yo pido un crédito y entonces el vencimiento del pago, tanto de intereses como de principal, se deriva en el tiempo, se aplaza en el tiempo y consigo que los presupuestos de la Generalitat no figure ese endeudamiento que, con advertencias de la propia Cámara de Cuentas, que aquí se llama sindicatura, de la Sindicatura de Cuentas, advertencias reiteradas año tras año, vienen diciendo que, hombre, que los presupuestos tienen que equilibrarse. ¿Por qué decimos que esto es una actividad delictiva? Pues porque entendemos que una empresa
las empresas mercantiles, por más que dependan del ente, están sujetas a la ley, a las leyes de las sociedades de capital. Y, por tanto, sus órganos societarios tienen obligación de funcionar. Aquí, ¿qué ha ocurrido? Que el órgano societario, los órganos societarios, sistemáticamente no han tomado las decisiones, las ha tomado el Consell como administrador de hecho, que no de derecho, y en función de eso han hecho lo que el Consell les ha dicho los sucesivos directores generales del ente, que se apunta hacia ellos porque son quienes tienen la competencia en materia de contratación, financiación y demás. Dicho esto, esto nos llevaría a entender, además hay dos cosas con la cuestión de financiación. Ya en el año 2000, en el mismo año 2000, la Sindicatura de Cuentas hace una siguiente apreciación. Oigan, tienen ustedes que separar, llevar una contabilidad analítica separada, porque las directivas europeas, así lo dicen, ustedes que trabajan para medios, algunos supongo, que no son públicos, sabrán que las directivas europeas han intentado eliminar el que no se dé una competencia desleal, no solamente en cuestión de medios de comunicación, sino en cualquier otro tipo de prestaciones, de manera que por parte de los servicios públicos no se financien actividades que entren en concurrencia con la libre competencia. Eso es lo que venía a decir la directiva europea, de manera que cuando se trata de un servicio público no se entiende que existe una financiación que colisione con el derecho de competencia, precisamente por el factor público, pero cuando, como es el caso de cualquier televisión pública de las que aquí tenemos, concurre el que se da servicio público, pero a la vez hay determinadas actividades que no se pueden entender como servicio público, es obligatorio llevar financiación separada, analítica y separada. Con lo cual, ¿qué tiene que financiar la Administración? Aquello que supone estrictamente servicio público. ¿Dónde está eso o dónde debía reflejarse eso? En un contrato programa o instrumento semejante, del que ha carecido sistemáticamente la Radio Televisión Valenciana desde su creación hasta el año 2013, en que fue poner en marcha la nueva sociedad y finiquitarla. Entendemos que esto puede llevar a un delito de malversación de caudales públicos, otro delito de administración desleal y otro delito de prevaricación. Y hablamos de distintos delitos que pueden darse todos ellos en las mismas personas o no. Cuando hablamos de prevaricación y de malversación de caudales públicos, afectaría tanto a los miembros del Consell como a los gestores del ente y la radiotelevisión públicas. Cuando hablamos de prevaricación, estaríamos hablando única y exclusivamente del Consell y de los directores del ente. Es algo que, evidentemente, tendrá que valorar la Fiscalía, pero lo que sí que entendemos es que en ningún momento ni los gestores de la Radiotelevisión Valenciana pidieron y exigieron a la Generalitat que realizara la aportación que por ley estaban obligados a realizar, y eso significa que uno está endeudando sistemáticamente la empresa, pues con todos los respetos, hasta que explota. Segundo bloque, bloque de gestión. El bloque de gestión y de contratación que hemos podido ir examinando ha sido absolutamente irregular. Y decimos en principio irregular para volver con posterioridad a decir por qué entendemos que esa irregularidad o no ajuste legal entra en el terreno de lo delictivo. Conocen ya, yo creo que por otros medios también, la cuestión del gestor de canal múltiple, donde para transmitir la señal de emisiones y otra serie de prestaciones se firma un contrato en 2007 de creación de ese gestor de canal por parte del director del ente de Radiotelevisión Valenciana con Televisión Popular y las Provincias Televisión, donde en 2007 lo único que se hace es, oiga, acordamos que se crea este servicio, ya concretaremos esto cuánto cuesta. El esto cuánto cuesta se hace mediante un contrato en el 2010. Y el contrato en 2010 establecía y estipulaba, en 2010 respecto a Televisión Popular, cuáles tenían que ser los pagos que se debían del año 2008-2009 y qué tarifas iban a aplicar desde 2010. Cosa curiosa, eso se hace en marzo de 2010 y en noviembre de 2010 lo que se hace es una adenda a ese contrato para decir de lo dicho no hay nada y como parece que no me pueden pagar o no me quieren pagar, pues lo que decimos es lo sustituimos
El pago por publicidad que no encargamos, es decir, hay unas condonaciones de la deuda contraída que no estaban habilitados para realizar, no solamente porque se trate de una mercantil. Evidentemente, en una empresa mercantil, el dueño, si no es en perjuicio de terceros, puede hacer, condonar, quitar, poner lo que tenga por conveniente. Pero aquí entra la madre del cordero. Es que no estamos hablando de una mercantil al uso, estamos hablando de una mercantil pública, de unas mercantiles públicas y de un ente público que están sujetas en determinadas realizaciones, como en contratación, como en la rendición de cuentas, a determinadas normas de derecho administrativo que no pueden eludir. Bueno, pues aquí se eludió. Y se da la circunstancia de que en este concreto caso, esto nosotros ya lo habíamos advertido cuando se produjo el despido colectivo primigenio, que se tuvo la vista en el TSJ de Valencia en el mes de octubre de 2012, y ahí estuvimos a punto de transmitirlo, ya que llamamos a la Fiscalía para la cuestión del despido colectivo, de transmitirlo, pero nos faltaba prueba. Es decir, no es lo mismo transmitir las evidencias y los indicios suficientes de un delito a transmitir lo que puede entenderse como una mala gestión o como una gestión indebida que dista bastante. Entonces, ahí nos contuvimos y nos retuvimos, pero sí que logramos una declaración muy importante que está en sede judicial y que aparte consta en alguna página de algún medio, en concreto de trabajadores, extrabajadores de Radio Televisión Valenciana, que es Mildenou. Ahí está, y ahí se le preguntó al señor Jaraba si este cambalache lo había realizado y dijo una cosa, a mi juicio, desde luego, definitiva. Sí, eso se hizo así, pero evidentemente no lo hice yo lo firmé, pero de todo lo que se hace y de todo lo que se hacía y de todos los contratos y de todas las prebendas que se realizaban, se hacían con conocimiento y aprobación del Consell, como no puede ser de otra manera. Eso consta, dicho en sede judicial, por el señor Jaraba. En cuanto a la gestión y por no, en fin, hay otra cuestión relativa a contratos de programas por precios que no solamente no son de mercado, sino que la propia dirección de Radio Televisión Valenciana, esa que fue casi interina, formada por Rosa Vidal y el nuevo equipo que tomó posesión antes del desastre final, entendió que aquello, unos programas que había sin justificar, otros programas que se habían realizado, analizado por los técnicos con un valor muy superior, de 10 o 12 veces superior al valor de mercado, como son unos programas sobre España, la política española en los años 80, 90 y 2000, que además no se llegaron a emitir, que cuando la Sindicatura de Cuentas dice, oiga, ustedes han comprado y no han llegado ni a emitir, lo que hacen es un reconocimiento de que deben esos programas, pero se siguen sin emitir, se medio rebaja, se medio vende, es decir, volvemos exactamente al cambalache para podemos entender que realizar contrataciones de programas con terceros sin la habilitación suficiente, sin que haya unas plicas públicas donde se pueda presentar pues, todo aquel que tenga por conveniente, como exige la normativa administrativa. Y, por ejemplo, tenemos un bonito programa comprado en el año 2008 por un importe de casi 2 millones de euros, que en el 2010 aún estaba sin justificar y sin entregar, y volvemos a la misma. Como finalmente ni se justifica ni se entrega, pero se tiene que reconocer porque la Sindicatura de Cuentas advierte, y ya sería reincidencia el no hacer ningún caso, pues se dice, bueno, no me lo pague, ya se lo cobraremos en publicidad. Publicidad que tampoco ha sido emitida, ni consta que haya sido emitida en ningún momento, según dice la Sindicatura de Cuentas, ya en 2011. Por tanto, todas estas cuestiones, adquisición de documentales, conocéis el caso de Triskel, que es el que acabo de comentar, y luego una serie de contrataciones durante todo este periodo, eso es constante, donde no se sujetan a la Ley de Contratos del Sector Público, donde no hay información, donde no hay publicidad, donde hay adjudicaciones directas en determinadas adjudicaciones que están sujetas a concurrencia competitiva.
donde hay formalizaciones de contrataciones sin tener suficiencia de crédito, cuestión prohibida por la Ley de Contratos del Sector Público, y donde todo esto se pone de manifiesto. Yo les invito a hacer un ejercicio de acceder a la página de la Sindicatura de Cuentas, donde se analiza, donde se fiscaliza la actividad de la Radiotelevisión Valenciana durante estos últimos años, ir simplemente a las conclusiones y advertencias. Tampoco es menester mirarse todo, y verán ustedes que existe todo esto que aquí se pone de manifiesto. Por pasar a otro tema y finalmente algo que creemos de... Sí. Este programa de 2 millones no queda descrito. El problema es, si tuviéramos toda la prueba, no dude que habríamos ido a una querella. El problema de la prueba es que nos tenemos que basar en la prueba indiciaria que tenemos, que es la Sindicatura de Cuentas, y que no está en cuestión, pero no dice cuál es. No especifica cuál es. Un programa por este importe no especifica ni quiénes son los firmantes. Por el año 2008 sí podemos saber quién era el responsable del ente firmante, eso está claro, estaría claro, pero no dice ni la empresa ni el programa. Pero evidentemente la Fiscalía lo puede y a nuestro juicio lo debe requerir. Y no tengo duda de que es lo que hará en este caso. Tenemos, por otro lado, determinados delitos que entendemos que son delitos contables, producidos cuando se realiza la reestructuración de la Radiotelevisión Valenciana y cuando finalmente se crea la Radiotelevisión Valenciana, sociedad anónima unipersonal, que es la que estuvo en vigor el poco tiempo de 2013 hasta el cierre. ¿Por qué? Pues porque lo que se hizo fue una reestructuración societaria que consistía en: tenemos una deuda de más de 1.300 millones de euros, reconocida porque es deuda financiera. Nosotros, Consell, nos quedamos con ella o no nos quedamos con ella, pero desde luego no se transfiere al ente que resulta de la reestructuración. De modo que la operación societaria es la siguiente. El ente público entra en liquidación y todo el activo y pasivo sin solución de continuidad entra a formar parte de la nueva entidad que se crea, excepto la deuda financiera, que a fecha de hoy, y desde luego hasta donde hemos tenido acceso al registro, que la última consulta al registro mercantil está realizada a primeros de este año, no constaban determinadas aportaciones. ¿Qué hacemos? Nos quedamos con la deuda, esto nace libre de deudas, por tanto, la Radiotelevisión Valenciana nueva, fusionada, nace libre de deudas, y lo que hacemos es una ampliación de capital, una aportación, por un lado una aportación monetaria de 3 millones, de casi 4 millones de euros, y por otro lado una aportación en especie. La aportación en especie es el inmueble de Burjasot que venía ocupando secularmente la televisión valenciana. Y lo valoran como una aportación no monetaria, creo que era de 32 millones de euros. Claro, aquí nos encontramos con que cuando se trata de servicios públicos, los inmuebles que están cedidos para la prestación de un servicio público son bienes demaniales, son bienes afectados y sujetos a la realización de ese servicio público que no se pueden patrimonializar. ¿Qué hace el Consell? Teóricamente no sabemos cuál es el acto, patrimonializa, es decir, deja de ser de utilidad pública ese bien, el edificio de Burjasot. ¿Para qué? Para aportarlo como aportación económica y hacer esa valoración, para ficticiamente hacer esa valoración. Claro, ¿qué ocurre? Que el ente, que está en liquidación y que tiene acreedores por valor de 1.300 y pico millones de euros, no tiene con qué realizar ningún inmueble ni ninguna otra cosa para satisfacer a los acreedores. Cuando los liquidadores del ente realizan, claro, tienes que ver el activo y el pasivo para ver cómo se paga. Los acreedores lo son del ente y de las sociedades, no de nadie más. El avalista es la Generalitat. ¿Qué hacen los acreedores? Decir, no, yo no acepto esa subrogación de mi crédito, yo quiero cobrar. Y como ustedes lo que hacen es subrogar el crédito, yo quiero pasar al cobro, a la Generalitat, la totalidad de mi crédito. Con lo cual, después de haber dicho que esto era así, y teóricamente habernoslo creído que esto era así,
En el registro mercantil tal cosa no consta, hasta el punto de que se conoce que la inmensa mayoría de acreedores que tenía en su momento no aceptaron la subrogación de la deuda. Por tanto, ahí tenemos un elemento de presunto delito contable, primero por la valoración de los activos y pasivos, segundo por el traslado de deuda, que además ha sido un hecho prácticamente notorio, porque todo el mundo conocemos que cuando esto sale a la luz, los liquidadores vuelven a rehacer las cuentas, no solamente las presentan un año después, sino que vuelven a rehacer las cuentas porque aquello no les cuadra. Creemos que ahí hay suficientes indicios, tanto por la patrimonialización del bien inmueble, que también, dicho sea de paso, no lo decimos nosotros, lo advierte la Sindicatura de Cuentas diciendo que tiene serias dudas de que pueda ajustarse a la Ley de Contratos del Sector Público, en concreto al artículo 29, que establece y sigue manteniendo que los bienes adscritos al bien público son demaniales. Por tanto, ahí tenemos otra, podría decirse irregularidad, y luego pasamos a decir por qué entendemos que son indicios de delito. Y finalmente, y no por ello, porque sea menos importante, seguro que me he dejado alguna cuestión en la fresquera, tenemos lo que entendemos que son delitos contra los trabajadores. ¿Y por qué entendemos que hay delitos contra los trabajadores, en concreto del artículo 311 del Código Penal? Pues en concreto el Código Penal 311 no habla ahí de delitos contra los trabajadores, tiene otras connotaciones, pero diremos por qué. Aquí, como todo el mundo conoce, cuando la sentencia del despido colectivo del personal de la Radiotelevisión Valenciana es declarativa de nulidad de todo el proceso de despido colectivo, tenemos conocimiento de esa sentencia, que no se nos traslada, la tenemos conocimiento por el gabinete de prensa del TSJ, que saca una nota, pero no teníamos el contenido. Tuvimos el contenido, creo que por ABC. Ese mismo día, no se nos traslada hasta el día 6, pero ese día tenemos el contenido. Día 5 de noviembre. Ese mismo día 5 de noviembre, el Consell emite una nota, que tienen ustedes, yo creo que todos los medios, porque se trasladó a los medios y se publicó en la página de la Generalitat, diciendo que procedían al cierre de la televisión valenciana porque les era imposible asumir el coste que la declaración de nulidad les suponía y que, por tanto, no podían mantener todos los trabajadores que tenían que reincorporarse y necesariamente tenían que cerrar. Digo, por fechas, mismo día 5. Hombre, Ley de Sociedades de Capital. La Junta General de Accionistas efectivamente recae en el Consell de la Generalitat y la Junta de Accionistas puede decidir el hacer aumentos de capital, el trasladar o no capital, lo que tenga por conveniente, como cualquier otra Junta de Accionistas con determinadas connotaciones. Ahora, lo que a nuestro juicio no puede hacer es determinar el cierre que deberá, en su caso, realizarlo los órganos societarios de manera ordenada y ver si la empresa tiene o no viabilidad con las aportaciones o no que decida hacer la Generalitat. Pero, desde luego, el cierre no puede venir decidido. Un cierre de una empresa mercantil no puede venir decidido directamente por una decisión política. Pero es que, aparte de eso, nos desayunamos con esa decisión del Consell, donde expresamente vincula el cierre con la sentencia. Y eso, en derecho penal, tiene también un nombre. Cuando alguien, a los efectos de eludir una norma, la aplicación de una norma que tenga obligación de cumplir, está incurriendo en un delito. Y el artículo 311 del Código Penal lo que dice expresamente, y para no confundirme, mejor lo consultamos, es que serán castigados con penas de prisión de 6 meses a 6 años los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, y pongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de seguridad social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales a las que se asimilan las sentencias firmes, convenios colectivos o contrato individual. Es decir, están reconociendo que el cierre se realiza única y exclusivamente para eludir
el cumplimiento de una sentencia, como yo creo que se ha puesto de manifiesto a lo largo de todo este proceso. Y no porque exista una imposibilidad manifiesta de continuidad del servicio. ¿Por qué? Porque el importe del contrato programa celebrado para el conjunto de los años 2013, 2014, 2015 contaba con financiación suficiente para las nóminas de ese año. El importe del contrato programa contenía que la Generalitat se haría cargo, sin que constara, sin que formara parte de ese fondo, de esa parte de financiación del contrato programa, de todas aquellas consecuencias económicas que tuvieran que ver con el despido colectivo que estaba sustanciándose en el TSJ. Por tanto, la financiación para eso estaba asegurada. Y decir que nada impide, como bien puso de manifiesto la directora general de Radio Televisión Valenciana en aquellos momentos, y que duró pues, lo que tarda el telediario en decir me voy porque yo para esto no he venido, decir, la empresa es viable no solamente económicamente, podemos terminar con superávit este año, se puede atender a los salarios producidos por la reincorporación temporal de ese personal y realizar una reestructuración también de carácter laboral ajustada a derecho, porque el TSJ no dijo que no fuera necesario ni que dejara de ser, en eso no entra, hacer una reestructuración de plantilla. Lo que dijo es que no podía hacerse con vulneración de derechos fundamentales. Y a esa vulneración de derechos fundamentales se le da la respuesta de cierre de servicios, de cierre de empresa, para incumplir esa prestación. Entendemos que también pudo existir un delito de coacciones y fuerza cuando se procedió al desalojo del centro de trabajo, el día que se procedió al cierre, que con los ojipláticos pudimos contemplar en directo pues todos aquellos que nos interesamos aquel día por este asunto, mediante una conducta, entendemos, abusiva por parte de quien no tenía competencias para hacerlo y, desde luego, con una lesión directa física y psíquica de los trabajadores. La coacción y la violencia no solamente es física, no es dañar a otro, no es causarle lesiones, sino que las lesiones van mucho más allá de lo físico. Yo creo que sería interesante, cualquier duda que podáis tener al respecto, decir simplemente que el punto de inflexión entre la mala gestión o una posible mala gestión en los fondos públicos y en la empresa Radio Televisión Valenciana, a nuestro juicio se produce por la advertencia reiterada de todos los años que ha venido haciendo la Sindicatura de Cuentas. Es decir, no puede uno ampararse ni en el desconocimiento, ni en el que gestiono mejor o peor, ni en el que me atengo mejor o peor a las normas. No estamos ante solo un ilícito societario, un ilícito mercantil, un ilícito de carácter civil, que dicho sea de paso también, sino ante un ilícito penal, porque los responsables públicos, los responsables del sector público, están obligados en su actuación a seguir los criterios administrativos y, desde luego, hacer una gestión limpia y transparente. Cuando la Sindicatura de Cuentas advierte, y a esa advertencia la reacción es continuar y reincidir en la barbarie, pues tenemos que entender que ahí sí que existe la reincidencia, sí que implica actividad delictiva. Como ejemplo, poder decir que los autos de imputación que ha venido realizando la jueza Laya en los ERES en el asunto andaluz, cuando imputa a los responsables políticos que no estuvieron directamente en los expedientes de regulación, lo hace, léanse los autos, algunos no son muy extensos, lo hace precisamente en base a que fueron reiteradamente advertidos por la intervención y por aquellos que tenían obligación de decir, oiga, que esto no se ajusta a derecho, y no obstante esas advertencias continuaron realizando la misma actividad. Entendemos que tiene una similitud absoluta este tipo de actuaciones y, ya decimos, el Consell, ¿por qué es culpable? ¿Por qué entendemos que tiene una connotación también de responsabilidad penal por acción u omisión, que la omisión en determinados aspectos también es delictiva?
Pues porque está obligada a conocer. La Sindicatura de Cuentas no me da cuenta a mí ni a ustedes de qué es lo que hace Radio Televisión Valenciana. Le da cuentas a la Generalitat Valenciana. La intervención de la Generalitat no me da cuenta a mí, le da cuentas a la Generalitat Valenciana. Entonces, con independencia de que sea el Consell en su conjunto o específicamente quienes tenían a su cargo Radio Televisión Valenciana adscrita a la Consejería de Presidencia y la Consejería de Hacienda encargada de hacer y conformar los presupuestos y sus correspondientes memorias, pues parece que algo de responsabilidad debe tener. No puede cargarse, ni debe, a nuestro juicio, cargarse esa responsabilidad en quienes a veces han sido meros ejecutores, también culpables, de las decisiones que ha llevado a cabo políticamente la Generalitat. Va contra el Consell en general por una cuestión, porque desde el año 2000 lo que está claro es que la financiación, lo desde el año 2000 tiene que ver con la financiación, con la irregularidad en la financiación y decidir que no cumplen la ley, sino que hacen otra cosa. Entonces, no somos capaces, por la prueba, de poder decir y determinar quiénes son. Lo tendrá que decir, si sabe un proceso y saben diligencias previas, a raíz de la investigación del delito, quienes tengan responsabilidad directa. Sí que podemos, yo, claro, lógicamente puedo adelantar que quienes fueran responsables sucesivamente de las consejerías de Hacienda y de la Consejería de Presidencia implicadas de manera directa, estarían, a mi juicio, pues bastante más implicadas que el resto. Pero eso... Por eso es una denuncia, y ya digo, no una querella, porque está sujeta a la investigación, decir que como prueba se han presentado cientos de folios que dan crédito, al menos indiciarios, entendemos que suficientemente demostrativo de lo que aquí decimos. Porque el Consell en ese caso no actúa como Consell, sino como Junta General de Accionistas. Lo que pasa es que no sabe distinguir una cosa de otra, es decir, ahora me pongo la gorra de Junta General y ahora me pongo la gorra de Consell. Entonces, ahí hizo un enjambre de decisiones que tienen un engarce jurídico muy complicado, entre otras cosas, porque si uno se va a todo lo que ocurrió entre el día 5 y el día 6, tarde-noche, uno puede ver que hay sucesivas publicaciones en la página del DOG, de la Generalitat Valenciana, por horas. O sea, a las 6 de la tarde hay una publicación, a las 8 de la tarde hay otra, a las 12 de la tarde hay otra, y son, teóricamente, decisiones que ha tomado el Consell reunido como Junta de Accionistas. Y, hombre, yo no sé si tienen o no el don de la ubicuidad, pero hay determinados miembros del Consell que estaban dispersos por otros lugares. No sabemos, no conocemos las actas. Es decir, teóricamente se hace como Consell, yo no sé si reunidos a través de una videoconferencia, porque físicamente era imposible que estuvieran en el mismo sitio, porque aparecieron en medios en distintos sitios. Entonces, debieron o hicieron un cónclave y se metieron desde las 5 de la tarde hasta la madrugada, estuvieron juntos para ir decidiendo qué es lo que hacían por entregas, o es bastante imposible. Entonces, como Junta General de Accionistas, ¿yo qué puedo decidir? No realizar ninguna aportación, salirme de la aportación a esa sociedad, en fin. Como Consell, ¿qué puedo hacer? Decidir, sí, que el servicio público pues no lo voy a prestar. Ahora, como mercantil, hay una separación entre los órganos societarios y los políticos que es necesario respetar, y que esa liquidación no podía ni debía haberse efectuado de la manera en que se hizo. Esto no sé si recordáis el caso de Hispaner. Pues, hombre, si uno tiene problemas de financiación, de que no sé qué, pues yo podré acudir a un concurso, a presentar concurso a acreedores o a lo que quiera que sea. Lo que parece que no puedo hacer es un cierre patronal, que dicho sea de paso es lo que es, un cierre patronal de hoy para mañana, de hoy para hoy, decidido en perjuicio de terceros. O sea, Hispaner, ¿qué puede hacer? Podía haberlo hecho, pero lo que hizo fue dejar colgados a sus clientes, a quienes habían pagado un tal. ¿Aquí qué ha ocurrido? Que además eso tiene relevancia mercantil también, y entendemos que en este caso penal. ¿Por qué? Porque el cierre no ordenado ha provocado que haya habido que pagar a los trabajadores durante no sé cuántos meses sin realizar actividad alguna, cuando se podría haber estado realizando la actividad ordinaria en un cierre ordenado, si es que así se decide, que entendemos que no, pero en fin, la voluntad de cada cual es la voluntad de cada cual. Se han perdido los contratos que había firmados de publicidad y demás ingresos, se han perdido.
Lógicamente, si yo tenía que emitir determinadas cuestiones que ya tenía aseguradas y contratadas, no solamente las he perdido, sino que normalmente esos contratos van con algún tipo de cláusula penal y tendré que responder por no haberlos emitido. Es decir, se ha incurrido en gastos que no eran necesarios, que no va a pagar una empresa, que va a pagar la Generalitat y que, por tanto, va a pagar la ciudadanía valenciana. Entonces, un poco más de cuidado cuando se juega con lo público, porque no es lo mismo un cierre ordenado que una cacicada, perdón por la expresión, como la que se realizó. El cierre real lo tendría que haber decidido, en su caso, los órganos de dirección de la sociedad. O sea, la directora en su momento, junto con el Consejo de Administración, deben decidir qué es lo que tienen que hacer con lo que tienen, y contando con lo que la Junta de Accionistas le da o no le da. Pero, desde luego, el cierre de esa manera, creemos no solamente que no estaba habilitado, sino que ha ido en perjuicio de las arcas públicas. Pues moltes gràcies. Siento la extensión. Siento...